No hay necesidad de esperar a estar o a sentirte mal o a estar en una época en donde tu salud está sintiendo el declive, sino es momento de actuar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Focus es un espacio donde exploramos herramientas para la salud mental, física, espiritual y financiera. Cultivar estos 4 aspectos con conciencia hará una gran diferencia en nuestra vida y en la de nuestras familias y comunidades. Esta es la razón de ser de Focus, de nuestro equipo de trabajo y de este espacio que ha tenido un crecimiento espectacular en este año y medio. Porque te escuchamos, esta será nuestra segunda conversación sobre la menopausia y todo lo que esto conlleva, no solo en la vida de las mujeres, sino de todos a su alrededor. En un espacio anterior con el Dr. Luis Suárez, cubrimos los elementos básicos de la menopausia y la explicación esencial de cuándo y por qué ocurren los cambios hormonales a lo largo de la vida de la mujer. Para ahondar sobre este tema que genera muchas dudas, hemos invitado a la doctora Elizar Eid, médica funcional certificada, especializada en nutrición y manejo del eje hormonal. Elizar se dedica a prevenir y tratar enfermedades crónicas y hormonales a través de un enfoque integral que combina medicina, alimentación y estilo de vida. Elizar, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar aquí. Bienvenida a Focus. Antes de empezar a hablar específicamente sobre la menopausia, cuéntanos un poquito sobre la medicina funcional y el por qué. A ver, la medicina funcional de nombre quizás puede sonar algo nuevo, pero la medicina funcional, así corto y simple, es medicina que funciona. Es medicina que tiene un enfoque muy preventivo. Manejamos mucho toda la parte de estilo de vida. Entonces va nutrición, hidratación, sueño, manejo del estrés, que si bien últimamente está como más sonado el tema, nos viene afectando por años, entonces es importante. Y la medicina funcional busca mucho prevenir la enfermedad por medio de naturopatía o de ciertos suplementos. Digo yo, tal vez un poco evitando el uso excesivo de fármaco y buscando la causa del desbalance. Entonces yo corrijo la causa, sea por una deficiencia de vitaminas, de minerales, por algo que está pasando en el estilo de vida que como tal no te está aportando y está causando este desbalance, sea hormonal, o sea digestivo, o sea cognitivo. Le damos solución desde la raíz y desaparece. Tradicionalmente, las mujeres que quieren tener una opinión experta al respecto de la menopausia van al ginecólogo o a la ginecóloga. ¿Por qué habríamos de asistir a una médica funcional? Yo creo que lo más clave es que nuestra visión es integral. La visión tradicional de la medicina, que nada en contra de eso, yo me eduqué con medicina tradicional, pero el médico funcional va a ver la visión integral de la mujer. Entonces no es que tú llegas solo por los calores o tú llegas solo porque estás empezando a tener irregularidades menstruales. Si es que vamos un poquito más allá, si preguntamos qué más tienes, también encontramos desbalances en el sueño, en el líbido, que generalmente la mujer y los hombres también no hablan al respecto, sea por tabú, sea por vergüenza, lo que sea, no es algo que se discute. Y muchas veces el ginecólogo o ginecóloga tampoco ahonda en estos temas. Entonces yo creo que si bien el ginecólogo o la ginecóloga abordan la parte hormonal, y el reemplazo, la terapia de reemplazo hormonal, los chequeos ginecológicos, Papá Nicolau, ecos, etcétera, el médico funcional también te va a preguntar qué desayunas, qué almuerzas, qué cenas, cómo duermes, qué tiempo le dedicas a estar en la naturaleza, cuál es tu técnica de relajación, qué hobby tienes. Y te conocemos. O sea, llegamos a conocerte de una forma tan profunda que muchas veces desbalances que nunca pensaste que tenías o que le asociabas netamente a algo completamente externo, no te das cuenta. Y nosotros decimos, ok, esto también tiene que ver, porque la hormona no funciona sola. Es un acúmulo de hormonas que en la mujer al menos hay desbalance de una y empieza a haber desbalance de todas. Uh-huh. Entonces yo creo que la ventaja del médico funcional es que te va a ver como un ser integral, como lo que eres, no solo como un desbalance hormonal, no solo como menopausia. ¿Y tú crees que es necesario acompañarse en esta época de la perimenopausia y la menopausia por un especialista o se la puede navegar solo? Yo siempre te voy a decir que es mejor tener la compañía de alguien
que conoce del tema y que te puede guiar, ¿ya? Obviamente tú y nadie más que tú te va a conocer mejor. Entonces tú sabes lo que necesitas. Pero creo que muchas veces tendemos a no escuchar nuestras necesidades y pensar que, bueno, todavía no estoy en esa etapa. O la perimenopausia en realidad los síntomas pueden empezar a aparecer 10 años antes de que dejes de menstruar. Entonces, claro, tal vez yo tengo 35, pero estoy empezando a tener ciertos síntomas y le asocio a cualquier otra cosa. Y ojo, o sea, no estoy diciendo que toda persona de 35 está en la perimenopausia, no es el caso. Pero si es que ya tengo ciertos riesgos, digamos, si es que empecé a menstruar temprano, lo más probable es que la menopausia me llegue antes. Y eso puede, de cierta forma, tener impacto en cómo se desarrollan tus 30, tus 40, ¿ya? Entonces yo diría acompañada siempre, en especial si es que tendría que ponerle así como un rango de edad de los 40 en adelante. Ok, en Estados Unidos hay el promedio, la cifra que encontró nuestro equipo de trabajo mientras nos preparábamos era los 51 años, es más o menos el promedio de la edad en la que ya te da la menopausia, que entiendo que es la edad en la que ya dejaste de menstruar. Un año. Un año. Un año después de que hayas dejado de menstruar. ¿En Ecuador se podría decir que es similar o similar, no? 45-53, el rango. Ok, entonces tú dices unos 10 años antes empiezan a aparecer los síntomas. Me estás mencionando algunos. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los más típicos que uno dice, uy, algo me está pasando, quizá es eso? Y entiendo que también pues hay toda una batería de síntomas variados. Vamos de los más frecuentes a los quizá menos frecuentes. Los más frecuentes, los calores, los sofocos. Ese como rush de calor que te viene por segundos o minutos y luego vuelve a bajar. Y pueden pasar 5 veces en el día como 50 veces en el día. Predominantes en la noche. El insomnio. Los problemas para dormir también son muy comunes en la menopausia. Irregularidades menstruales. 1 mes te viene, 3 meses no te viene, 6 meses no te viene y luego te viene 1 mes completo. También pasa. Puedes empezar a tener resequedad vaginal. También es bastante típico, pero ya es de una manifestación un poco más tardía. Muchas veces hay mujeres que no tienen ningún síntoma y lo único que empiezan a presentar por ahí unos 2 años después de que dejaron de menstruar es resequedad vaginal o cuando dejan de menstruar. De lo más típico te diría esos. Resequedad en la piel. Resequedad en la piel también presentan mucho en los ojos, caída del cabello, también pasa. De lo más típico. Ahora, lo que son síntomas un poco que no se asocian tan fácilmente a la menopausia, entra la baja de líbido, que ya se da igual un poco después, las infecciones urinarias, infecciones vaginales recurrentes, que también son parte del síndrome, los problemas cognitivos, en donde entra la falta de memoria, la falta de concentración, lo que conocemos como mental fog o neblina mental, en donde tú estás como viendo la vida adentro de una nube, como estás mucho más letárgica, mucho más pausada, y es desesperante, obviamente, porque no es esa la mente que conoces. ¿Qué más puedes tener? Fragilidad en las uñas, puedes tener problemas de olfato, puedes tener problemas en el sabor, en el reconocimiento de sabor. ¿Qué más? Creo que eso es problemas digestivos. Muchísimos, porque cuando empieza a haber esta pérdida de estrógeno, también se altera mucho el metabolismo de la insulina. Y la insulina tiene mucho que ver en tu metabolismo. Por lo tanto, tienes también ciertos cambios en tu alimentación y eso colabora a que haya una disbiosis, que es una alteración en la microbiota de tu intestino, de todos los virus, parásitos, bacterias que viven en tu intestino. Cuando hay este desequilibrio, empiezas a subir de peso, lo que subiste te cuesta 3 veces más que antes bajar, o sea, todo esto dentro de la parte de hormonas, porque te afecta también la insulina y te afecta también el cortisol, los cambios de humor, eso es común también, los movimientos de que estoy súper bien y de repente estoy súper bajoneada. Hay mujeres que pasan la menopausia por 2 años de depresión y eso fue todo. Pasa. Es muy común. Entonces, eso dentro de lo más entre común y no tan común. ¿Hay forma de diagnosticar la menopausia? Sí, por exámenes de laboratorio. Ok, ¿qué se mide? Se miden un panel completo hormonal, FSH, LH, que son hormonas que mientras más suben, es inversamente proporcional. Mientras más baja el estrógeno y la progesterona, más sube la LH y la FSH.
Entonces, cuando ya llegan a un punto, por ejemplo, tu FSH está sobre 30, ya, hasta ahí sabemos que ovulación no existe, ¿ya? Entonces, la típica que te dicen, ya no te tienes que cuidar, ya, hasta ahí estamos. Y el estrógeno y la progesterona, claro que estas hormonas varían en torno al ciclo, ¿no? Entonces, cuando uno hace los exámenes de sangre, tienes que siempre valorar, porque no es lo mismo si es que estás teniendo periodos irregulares y te haces el examen el segundo día de menstruación versus te haces el día 14 del ciclo. Entonces, considerando esas variaciones que se presentan en el ciclo menstrual, para menopausia, un estrógeno, si es que está a -5, posmenopausia definitivamente. Digamos que entre 50 y 30, 20, ya estás en un rango en el que están decayendo los estrógenos, consecuentemente sube la FSH-LH y tienes tu diagnóstico. Eco, también te puedes hacer un eco pélvico. Lo que pasa es que los ovarios se atrofian. Entonces, en el eco, que normalmente se logra ver los ovarios abajo de las trompas, están chiquititos. Pero esto ocurre ya cuando han pasado mucho tiempo de estos síntomas menopáusicos. Cuando estás, sí, cuando ya estás en la menopausia como tal. Ok, ¿y hay forma entonces de diagnosticar la perimenopausia también a través de exámenes de laboratorio? Exámenes de laboratorio. Porque no es que las hormonas bajan de la noche a la mañana, van progresivamente disminuyendo. Claro, ¿y cada cuánto, entonces, para un poco medir este cambio progresivo o esta disminución progresiva del estrógeno, por ejemplo, cada cuánto hay que hacer estos exámenes para realmente relacionar los síntomas con este tema hormonal? Si ya estás en perimenopausia, te diría cada 6 meses. Ok. ¿Ya? Si es que estás todavía con la sospecha, pero ves los exámenes y están bien, tranquilamente cada año, una vez al año. Chévere. Ahora, vamos un poquito entonces a... Obviamente no se puede prevenir. Va a pasar. Si es que estoy escuchando este podcast temprano en la vida, digamos a los 30, ¿cuáles son las medidas específicas que tengo yo que tomar entonces para que el cambio hormonal no sea tan traumático, quizá en cierta etapa de la... un poquito más fácil. Tal cual. A ver, estilo de vida. Estilo de vida 100,000 veces. Si tú no llevas un estilo de vida acorde a lo que estás buscando cuando seas mayor, ya estás, nunca es tarde, eso sí, nunca es tarde, o sea, tengas 60, tengas 50, tengas 30, siempre hay cambios que se pueden hacer. Pero si es que estás en los 30, 40, si estás en los 20, en la edad en la que estés, el primer enfoque que yo le daría es la nutrición. Porque tu cuerpo, lo único que tu cuerpo reconoce es lo que te comes y lo que te pones en la piel, porque obviamente en la piel también absorbemos y eso pasa por un metabolismo en el que interfiere todo tu panel, todo tu vía linfática, tus hormonas. Tienes un metabolismo que también influye. Y en la parte nutricional, el mundo en el que vivimos hoy es extremadamente procesado. Hoy conversaba justo con una paciente que se fue a vivir a Estados Unidos y estaba sorprendida de que el desayuno era de huevo en polvo. Y yo digo, o sea, claro, o sea, porque me dice, no, es que yo llegué, me mudé, al mes me empecé a inflamar. Claro, porque el huevo es en polvo. Entonces, claro, a la final, si no manejas una buena nutrición, sobre todo que tengas alimentación variada, alimentación completa, que no sea solo comer, que sea nutrirte, que tengas suficiente proteína, que tengas suficiente carbohidrato, que tengas grasas saludables y que tengas un buen aporte de fibra. Yo soy últimamente se ha escuchado mucho que la proteína, que las cantidades de proteína, sí, son súper importantes, pero la fibra es lo que alimenta tu microbiota. Y si tú no tienes una microbiota saludable, todo tu panel hormonal va a estar en desequilibrio, porque la microbiota es determinante de la salud. Determina tu estado de ánimo, determina tu peso, determina tu metabolismo, determina todo. ¿Cómo se ve un menú diario de una mujer adulta con las cantidades recomendadas de fibra, proteína y carbohidratos, por ejemplo? A ver, si te hago así como un menú general, obviamente cada uno necesita según necesidades, pero de forma general, una mujer sana en un peso saludable, por lo menos debería estar comiendo 2 huevos en la mañana, de 2 a 3 huevos en la mañana, con algún tipo de carbohidrato complejo, que puede ser yuca, camote, verde, avena sin gluten, amaranto.
Puede ser tortilla, puede ser, yo qué sé, un bolón, puede ser un tigrillo, lo que tú quieras. Y algo de aguacate puede ser, por ejemplo. Y tu bebida, la que prefieras. En el almuerzo deberías por lo menos, idealmente otra opción que te puedo dar en el desayuno es que incluyas una porción de verduras. Entonces tienes, por ejemplo, 2 huevos con verduras, yo qué sé, una tortilla de yuca y el aguacate, ¿ya? Otra en el almuerzo tendrías que tener al menos 2 porciones de verdura, implica 2 tazas de sea ensalada fresca o sea vegetales cocinados, al menos unos 120 gramos de proteína en cocido. La proteína que escojas menos el chancho y el carbohidrato que igual debería ser lo más complejo posible, que yo en eso no me peleo tanto. Mi no rotundo es más que nada el gluten, ¿ya? Porque el gluten sí es inflamatorio para el intestino. No es que nunca voy a comer, porque también somos humanos, merecemos la experiencia humana, pero mientras lo pueda evitar, que no sea en el día a día, mejor. Y la cena se ve muy similar al almuerzo. Entonces tienes entre 100 y 120 gramos de proteína, tienes 1 o 2 tazas de ensalada y tienes tu porción de carbohidratos, en especial si eres una persona activa. Entonces, las 3 comidas tienen los 3 macronutrientes. Eso es lo más importante. La ensalada, por ejemplo, igual agregas grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, semillas. Y esa sería la idea. Hablaste de tu reparo contra el gluten. ¿Cuál es tu reparo con el chancho? El chancho tiene una molécula que se llama histamina. La histamina para el ser humano es inflamatoria. Es una de las moléculas que crea reacción, que se desata cuando tienes un alérgeno. Entonces, nos causa inflamación. A mí me da mucha, y es ese momento en el que dices, ajá, exacto. Cuando suspendes el chancho, por ejemplo, en un niño que tiene rinitis alérgica. Ok. Y de repente es un fin de semana que se fueron a comer en familia, no sé, una fritada, un hornado, y el lunes te están escribiendo como otra vez está mal. Sí, por el chancho. Ok. Ya, suprimes el chancho y mejoran las alergias. Obviamente depende el estado por ahí de salud de cada persona, claro. Me imagino, porque además el chancho es una proteína que hay muchos especialistas que destacan sus bondades. Es la primera vez que oigo lo de la histamina y me llama mucho la atención porque yo también soy súper alérgica. Cuéntame un poquito sobre la inflamación. Entonces, me estás hablando de los alimentos que generan inflamación. Y luego, pues, hagamos un corrido por los alimentos comunes que causan inflamación, pero luego también cuéntame la relación de la inflamación con los síntomas de la menopausia. Ya, tiene todo que ver. La inflamación inflamación yo siento que se ha satanizado mucho últimamente porque tú escuchas, es que es inflamatorio, es que eso no puedo porque me inflama, ya. Si no hubiera inflamación en el cuerpo, estaríamos muertos, ya. Pero hay que diferenciar entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Una inflamación aguda es una inflamación que llega para defenderte de lo que sea que te está haciendo daño, sea un corte, una bacteria, un virus, y se va, ¿ya? Llega a hacer lo suyo y se fue. En cambio, la inflamación crónica es una inflamación silente que está constantemente armando como pirámides y pirámides y pirámides. Mientras más inflamación acumulas, más riesgos a enfermedades crónicas vas a tener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas derivan de una inflamación en órganos específicos generalmente, pero que terminan siendo afectados por una inflamación crónica generalizada. ¿Ya? Cuando relacionamos la inflamación con la menopausia, la relación más importante creería yo que es el hecho de que la gran mayoría de síntomas en la menopausia se presentan por el mismo, es como si yo te comparo enfermedad crónica con síntoma de la menopausia, estamos acumulando inflamación en los dos hasta que debuta el síntoma, ¿ya? Te doy un ejemplo. No puedo bajar de peso, ya estoy en la menopausia, de la noche a la mañana subí 10 kilos y no puedo bajar. ¿Eso pasa? Sí. O sea, a ver, no de la noche a la mañana, pero sí tienes en un muy corto tiempo una subida de peso porque existe un desbalance en la insulina. Ok. ¿Qué provoca el desbalance en la insulina? La inflamación. Unos malos hábitos alimenticios que te llevan
a acumular inflamación en el cuerpo que generan una resistencia a la insulina. Ya, la resistencia a la insulina es cuando tú tienes un receptor de la insulina, está bloqueado. Entonces llega la insulina que viene del alimento y no logra entrar a los órganos. No entra a los ovarios, no entra al hígado, no entra al músculo, no entra al cerebro. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es la inflamación, porque te quedas con esa insulina circulando en tu cuerpo, genera inflamación, eso empieza a generar inflamación en los vasos sanguíneos, en el páncreas, en el hígado, en tu intestino, en tu cerebro, y a la larga una resistencia a la insulina se desarrolla en una diabetes. ¿Ya? Entonces, la idea de la inflamación con la menopausia es que si tú tienes un cuerpo inflamado, los síntomas de la menopausia van a ser mucho más fuertes. Vas a sentir todos y cada uno de ellos, porque tu cuerpo no está preparado, digamos, para lidiar con ese tipo de cambios de la noche a la mañana. Hay toda una ola de investigaciones que hablan sobre los alimentos ultraprocesados y sus efectos sobre la salud. ¿Qué me puedes decir al respecto de qué se considera alimento ultraprocesado y el efecto entonces que tienen precisamente lo que estás diciendo de la resistencia a la insulina? Ultraprocesado desde la medicina funcional, te podría decir cualquier producto que venga en funda, paquete, lata, vidrio, la gran mayoría de vidrios, botellas, que tenga más de 5 ingredientes, es un ultraprocesado. Ok. Cualquier tipo de pan es un ultraprocesado. ¿Ya? ¿El pan que hago en casa? Bueno, el pan que haces en casa probablemente tenga menos ingredientes, pero si tú coges un pan del Supermaxi, de cualquier supermercado, revisas la lista de ingredientes, tiene un mínimo de 15 a 20. Porque la harina tiene por sí... El problema es que tiene harina, ¿ya? Tú usas harina como la materia prima. Sí. Tú ves el primer ingrediente, harina de trigo fortificada. Perfecto. Luego por ahí tendrás agua de segundo. Y tienes de tercero, azúcar. Estamos hablando, y solo para pan entender, comercial. ¿del pan rebanado? Sí. Porque como para por ahí ponerte el pan ejemplo. de la panadería es igual de procesado que el pan rebanado. No es igual de procesado. Ok. Porque usan menos aglutinantes, usan menos texturizantes. Y preservantes también. Correcto. Pero la gran mayoría, claro, un pan de tienda no te va a durar en la alacena el mismo tiempo que te va a durar un pan de rebanadas, de funda, ¿ya? Pero es muy raro encontrar un pan que tenga menos de 5 ingredientes, ¿ya? Y yo soy cero, digamos, restrictiva, ¿ya? Entonces, a mí me dices, aparte a mí me gusta mucho el pan, entonces me encanta el pan. Por eso estoy como muy incisiva en el tema. No, a mí me encanta el pan, pero si me dices voy a comer pan todos los días, lo más probable es que sí te inflame. Y yo ahí te hago otro hincapié, ya que nos metemos un poquito en esto. Hay mucha gente te dice, no, es que la intolerancia al gluten o la alergia al gluten, no es lo mismo ser intolerante al gluten que tener una alergia al gluten. ¿Ya? El alérgico al gluten tiene enfermedad celíaca y eso es completamente otra cosa, ¿ya? Pero el intolerante al gluten, lo importante ahí es que tú puedes tener un espectro de intolerancia, ¿ya? Y no darte cuenta que el pan te está cayendo mal hasta que suspendes el pan y dices, así ha sido, o sea, así se ha sentido, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, si me preguntas a mí, no voy a dejar de comer pan, porque es parte de nuestra mesa diaria. O sea, es raro el ecuatoriano que no desayuna con pan. Y que no almuerza con arroz. Y que no almuerza con arroz, exacto. O que en la tarde, noche, es el cafecito con pan. Es lo más típico. Y, ok, aceptable. Pero tu salud está determinada por lo que haces a repetición. Si yo medito un día, eso no va a cambiar en absoluto mi mindset. Pero si es lo mismo con el pan. Si como pan una vez a la semana, no me va a afectar en nada a nivel inflamatorio o a nivel de microbiota. Versus si lo hago todos los días. ¿Ya? Entonces con el pan, nada en contra del pan. Yo disfruto mi pancito. Pero cuando ya hablamos de alimentos inflamatorios, el gluten en general, por lo procesado, porque los cultivos de trigo hoy por hoy son extremadamente procesados. El trigo no es el mismo que hace 50 años. Y sí genera el gluten, es una molécula grande. Entonces cuando llega al intestino, y más aún si tú no tienes un intestino que está preparado para digerir eso, lastima el intestino, inflama el intestino.
te lleva a un intestino permeable. Ujú. Y el gluten tiene mucha relación también con otras enfermedades autoinmunes, con el hipotiroidismo de Hashimoto, por ejemplo. Entonces, entra dentro de los procesados. Ok. No hay cómo sacarle. ¿Qué más? ¿Algo más sobre los alimentos ultraprocesados o es una regla un poco general la que nos has dicho de los 5 ingredientes y a lo que venga en paquete? Lo que venga en paquete y los aceites refinados. Yo le agrupo un poco en todo lo que venga en paquete, porque lo que viene en paquete, lo más probable es que tenga por lo menos un tipo de aceite vegetal Ok. y por lo menos un tipo de azúcar, ¿ya? Y no necesariamente vas a leer azúcar, vas a leer jarabe de maíz, vas a leer cualquier tipo de azúcar escondido, Ujú. ¿ya? Entonces, si tienes un aceite, un azúcar y 3 aglutinantes, ya no me sirve. Por lo menos, o sea, como para que se lleven la idea, los procesados incluyen todo lo inflamatorio que debemos evitar. Ok. Si es que yo puedo evitar en casa cocinar con aceite vegetal, mejor. ¿Y por qué hago el hincapié de en casa? Yo no puedo controlar cómo cocina el restaurante o el lugar en el que me toca almorzar si es que trabajo fuera y no me puedo llevar la comida. Pero sí puedo controlar qué uso en mi casa. Ujú. Entonces, si puedo evitar el uso de aceites vegetales que tienen una gran cantidad de omega 6, que es inflamatorio, lo retiro. Ok. ¿Ya? Reemplazo con aceite de oliva, con aceite de aguacate, con aceite de coco o con ghee, que es mantequilla clarificada. Cualquiera de ellos va bien. ¿Y con mantequilla normal? También la mantequilla tiene lactosa, Que también es que inflamatoria. también es inflamatoria. Bien, Sí. y un poco me parece útil la conversación, no para que pues la audiencia vaya y vote todo lo que tiene en su casa, sino para que también esté consciente de las elecciones que uno toma al momento de comer y al momento de preparar los alimentos para la familia. Exactamente. ¿Cómo se siente un cuerpo inflamado? Lo sientes como pesado, hinchado. Generalmente hay mucha hinchazón en las manos. Y a ver, esto es con pinzas porque cada uno es un mundo, pero la típica que estás puesto un anillo y en la mañana no te sale y te despiertas hinchada y estás súper hinchada los dedos y el anillo te queda apretadísimo, por ahí hay algo que no es normal. La inflamación en el abdomen es muy típica también. Y pasa que con el tiempo todo estabas bien y con el tiempo cosas que te caían bien te empiezan a caer mal. Entonces tú te comías, me invento, una menestra feliz de la vida. A los 2-3 meses de tener una alimentación inadecuada, te comes la menestra y te cae mal. Esos son signos de que algo está pasando. Ya no es normal que de la noche a la mañana te empiecen a caer pesados alimentos que te caían bien. No es normal que una ensalada te caiga pesada. Ya, entonces eso es muy típico. Y a veces es falta de costumbre, sí, porque no estamos acostumbrados a comer grandes cantidades de fibra, pero también me pasa mucho en pacientes que vienen de dietas restrictivas, que restrictivas me refiero a que almuerzan brócoli y pollo, ¿ya? O una ensalada y por ahí un huevo, ¿ya? Cuando pasa eso y les hincha la ensalada, es un llamado de alerta súper grande para revisar microbiota. Y la microbiota es de lo que más inflama, o sea, un desbalance en la microbiota es lo que más te inflama. ¿Ya? También puedes tener en la parte cognitiva, puedes tener falta de memoria, puedes tener fatiga crónica, puedes tener dolor crónico, puedes tener migrañas. Una inflamación también se puede ver como irregularidades menstruales, también se puede ver como dificultad para bajar de peso o subir de peso. También puedes tener dentro de la parte cognitiva falta de concentración, dificultad para formar patrones, dificultad para dormir, dificultad para consolidar las memorias. Son un montón de síntomas. Un montón de síntomas. Siento también que quizá en nuestra forma de ver la medicina tradicional, cuando uno tiene cualquiera de los síntomas que me acabas de mencionar, vas al especialista y le dices, no sé, claro, me duele la barriga, y te hacen una endoscopía y te empiezan a dar, bueno, probióticos que también por ahí son útiles, te dan pastillas. Y luego a los 6 meses, 1 año, llegas otra vez al doctor y le dices, no, me voy al neurólogo porque es que me estoy olvidando las cosas. Cuando lo que estoy entendiendo es que en general un sistema, un proceso inflamatorio, entonces me puede generar estos síntomas en diferente orden y en diferente magnitud. Exacto.
Totalmente. Súper interesante, la importancia de la alimentación. Cuéntame el cerebro. Hay un libro que se llama El cerebro XX, que habla muchísimo sobre el efecto de los cambios hormonales, particularmente en el cerebro de la mujer. ¿Qué se vive cuando te llegan estos cambios hormonales? Me pasa mucho en consulta que lo más, digamos, lo que más me refieren a nivel cognitivo es la falta de memoria. ¿Qué pasa? Que en el cerebro hay receptores de estrógeno. Cuando tú empiezas a tener una disminución de estrógenos, esos no dejas de tener receptores, solo ya no hay hormona que llegue, ¿ya? Y en cambio empiezan a subir hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, y la insulina, que lo que hacen es generar una neuroinflamación. Entonces, a la larga, lo que está pasando en pocas es que tu cerebro está inflamado. No no literalmente, pero figurativamente lo que está pasando es que la conexión, la sinapsis que tienes que hacer para crear pensamientos, para crear memorias, para pensar, para actuar, no es igual de eficiente. Tienes un déficit hormonal y ese déficit hormonal se manifiesta también en el cerebro. Igual como se manifiesta en muchas partes del cuerpo en diferentes, no solo estrógenos, sino te pongo el ejemplo también de la vitamina D. Antes se pensaba que la vitamina D era solo para el hueso. Y saco la vitamina D porque la vitamina D es importante en menopausia también. Decíamos menopausia, osteoporosis, vitamina D, calcio, ¿ya? Pero hay receptores de vitamina D en los ovarios, por ejemplo. Entonces una mujer con infertilidad, tal vez lo que necesita es vitamina D porque tiene una deficiencia terrible, que es muy común, para que empiece a ovular, ¿ya? Lo mismo pasa en la menopausia. Tu cerebro tiene ese déficit. Es como si tú tuvieras una deficiencia de cualquier vitamina, de cualquier mineral, pero en este caso es una hormona. Es una hormona a la que tu cerebro le tiene mucha hambre y no existe, no tienes. Entonces empiezas a presentar este tipo de problemas. ¿Son permanentes? Sí y no, porque existe la terapia de reemplazo hormonal. Ok, quiero ir a la terapia de reemplazo hormonal en un ratito, pero en caso de que no recurras a la terapia de reemplazo hormonal, una persona que por ahí hace los cambios de alimentación que se sugieren o viene ya varios años comiendo sano, haciendo ejercicio, durmiendo bien, porque esa es otra. Correcto. ¿Los cambios cognitivos que se dan no son pasajeros o depende casi digo el pasajero, depende el paciente? El paciente. Mejora, tu cerebro sufre una adaptación, ¿ya? Entonces no es que te vas a quedar toda la vida con falta de memoria o con estos episodios, porque al final no es que se te va la memoria, sino que tienes episodios en los que te cuesta un poco relacionar o traer a ti o atraer al presente la memoria. ¿Puede ser transitorio? Sí. A ver, creo que transitorio no es la palabra. Creo que sufres una adaptación, tu cuerpo se adapta de tal forma a estos cambios que estás sintiendo, en donde tu realidad se vuelve otra, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? No vas a volver a tener estrógenos. No es que pasas de los 45 dejas de menstruar, a los 50 se acaba la menopausia y a los 60 tienes estrógenos otra vez. No pasa. No vas a volver a tener esa producción de estrógeno endógena que normalmente tienes. Entonces, si nos vamos por ese lado, sí, los síntomas serían permanentes. Pero el cuerpo tiene tal capacidad de adaptarse en el que tal vez las demandas, por así llamar, terminen siendo menores, ¿ya? Y tú empieces a compensar de otras formas. Y no te quedas con los síntomas para toda la vida. Por eso la menopausia o la terapia que llamamos, pero la terapia de reemplazo hormonal no es que la das toda la vida. No es que a la mujer de 70 años le vas a seguir dando terapia de reemplazo hormonal. La alta incidencia de enfermedades como Alzheimer y demencia en las mujeres de edad avanzada también entonces tiene que ver con la falta de estrógeno. También tiene que ver con eso, o sea, sí, de seguro tiene que ver con eso y también tiene mucho que ver con el hecho de que ahora estamos viviendo las consecuencias de la exposición a metales pesados de décadas. Hay mucha relación entre, por ejemplo, el mercurio, la exposición a mercurio y el Alzheimer. La Hora ha publicado recientemente unos informes
al respecto de que el agua, incluso de las vertientes en el Ecuador, tiene muchísimos metales pesados. Antes se pensaba que era una mala calidad del agua, era un tema de, por ahí, exposición a los residuos de la minería ilegal o legal. Pero se ve que el agua de las vertientes que brota, por ser también muchas zonas volcánicas, tiene una gran cantidad de metales pesados que obviamente se filtran en el agua potable y en el agua que nos llega a todos al cuerpo, ya sea por la agricultura, por las fuentes de agua, por el aseo, por la comida y por la bebida de agua. Cuéntame, ¿cuáles son los metales pesados que existen? ¿Cómo puedo saber que si están en mi cuerpo, qué puedo hacer al respecto? A ver, existen muchísimos, cientos, ¿ya? Pero quedémonos en los más comunes, que primero presentan síntomas y segundo que son más comunes en exposición, ¿ya? Tienes el mercurio, que tú lo has dicho, en el agua, en el suelo, y también algo que se usaba mucho antes en las amalgamas, en las calzas de metal que te ponían hace muchísimo tiempo, esas son hechas de mercurio. Entonces, las grises. Ajá. Ok. Son hechas de mercurio. Con el tiempo el mercurio en la dentadura va filtrando, porque para eso están, y tu cuerpo no tiene la capacidad absoluta de eliminar esos metales pesados. Entonces, con el tiempo y la exposición prolongada, lo que pasa es que acumulas esos metales pesados, se depositan en tu sistema linfático o en tu hígado o en tu sangre y empiezas a presentar síntomas a la larga. Entonces, hoy por hoy hay muchísima carga de metales pesados diferentes. Mercurio, tienes cobalto, tienes cobre, tienes, incluso en algunas fuentes consideran el hierro como un metal pesado. Tienes... Esos son los principales que causan síntomas. El resto puede ser menos común, al menos aquí. En Estados Unidos hay muchísimo más, pero de lo que más tenemos, el plomo también. El plomo también tenemos bastante en Ecuador. Esos serían los principales. Y los síntomas son bastante generales para todos. Sí pasa. ¿Qué puedo hacer entonces para tratar de evitar en la medida de lo posible la exposición a estos metales pesados para mi familia? Yo creo que el no negociable es un buen filtro de agua, porque no puedo tener mucho poder sobre cómo está la tierra en la que se siembran mis verduras. No puedo hacer mucho al respecto, pero sí puedo poner un filtro de agua en mi casa, y lo que yo abogo mucho es por los metales pesados. Ayudar a eliminar al cuerpo los metales pesados se hace mediante ciertas técnicas que, por ejemplo, hay ciertas sueroterapias que quelan los metales pesados, es decir, que se pegan al metal pesado y le ayudan a eliminarse, sea por heces o sea por orina o por sudor. Hacer esto periódicamente, tener un esquema acoplado a ti también, dependiendo de tus necesidades y tus exposiciones. Mientras más exposición tengas, probablemente más terapias de quelación necesites. Pero sí puedes integrar en tu día a día una alimentación alta en antioxidantes y ajustar tu suplementación para tener un aporte de antioxidantes importante. Con eso ya haces gran parte o ya apoyas gran parte de la eliminación de los metales pesados. Y tienes también terapias, por ejemplo, como el sauna de luz infrarroja, que tiene hoy muchísimos estudios del sauna. Incluso como prevención, hay un estudio muy lindo que dice que te previene 50% de la probabilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad crónica, que me parece brutal. 50% es muchísimo por algo que no es que, a ver, claro, te cuesta ir al sauna o tener un sauna o una manta, ahora existen también tipo sauna, pero tú te sientas 20 minutos a pensar en lo que tú quieras mientras previenes enfermedad. A mí me vuela siempre la cabeza. Pero, por ejemplo, el sauna con luz infrarroja también es una de las alternativas que tenemos para ayudar a eliminar metales pesados. Hablaste de los suplementos alimenticios, entonces. De cara a esta conversación en particular, ¿cuáles son los suplementos que te parecen infaltables? ¿En menopausia o en la vida? Particularmente en la vida de la mujer, vamos por ahí. Ya, en la vida de la mujer. Bueno, depende en qué etapa esté la mujer, en qué etapa de la vida esté la mujer. Pero básicos de vida, primero la vitamina D. Una vitamina D3 que venga acompañada de K2. Yo ahí hago siempre el hincapié en medirse la vitamina D en sangre.
porque no es lo mismo suplementar sin saber si tienes deficiencia o no y sin saber si estás en un rango óptimo. Para nosotros en medicina funcional, una vitamina D óptima está sobre 50, mientras que para medicina tradicional 30 es suficiente, 30 estás perfecta. Pero para que la vitamina D, que es una prohormona, actúe en todas las partes del cuerpo en donde tiene acción, necesita estar en dosis óptimas. Entonces, una buena vitamina D con vitamina K. ¿Por qué vitamina K? Porque le lleva la vitamina D a donde tiene que estar. Vitamina D con K2. Un buen omega 3. Con el omega 3 también hago un énfasis importante porque el omega 3 que encuentras generalmente, el más accesible, por lo general, no es el de mejor calidad. Generalmente un omega 3 que viene en un frasco, en un envase transparente, es un omega 3 que no te sirve. Okay. O sea, ahí sí estás gastando plata por gastar. O sea, tomarte ese tipo de omega 3 es hacerte un mal. Lo mismo, es sensible a la luz. Porque es sensible a la luz. Entonces, si está en un frasco transparente, se va a oxidar. Y lo más probable es que ese tipo de omegas estén mezclados con otro tipo de aceites. Entonces, no te está haciendo nada. Y lo mismo pasa con los omegas que son omega 369. No me sirve el omega 369. Me sirve un omega 3 de calidad o hay suplementos muy específicos de omegas muy específicos, 9 especialmente, omega 7, que pueden ser mejor. Pero el típico común que vas a la farmacia y dices, 369, no me sirve. En especial si tienes 6. Y no te sirve porque en el cuerpo en general tenemos un desbalance de los omegas, ¿correcto? Correcto. Nosotros tenemos en el cuerpo y por nuestra alimentación un mayor aporte de omega 6 y un menor aporte de omega 3. Entonces, normalmente el aporte debería ser 3:1, 3 omegas 3 para un omega 6. Hoy por hoy, nuestra alimentación en general tiene aproximadamente 20 omega 6 para un omega 3. Entonces, es terrible. Si aparte de eso me suplemento con omega 6, no estoy haciendo mucho. Claro, digamos. Te estás ayudando. ¿Qué más? Vitamina D, omega 3. En la mujer, un buen magnesio. Y en eso sí depende qué tipo de magnesio necesites, porque hay muchas variantes. Yo suelo irme por un citrato de magnesio, si es que no es una persona que tenga algún problema digestivo, ¿ya? Digestivo que tienda a la diarrea, porque sí me sirve mucho, en cambio, en la mujer para el estreñimiento, ¿ya? Que en la menopausia es muy común también. Y que de hecho es uno de los problemas principales que tenemos que tratar en la menopausia, el estreñimiento, ¿ya? Que después te cuento por qué. Entonces, un buen magnesio, porque el magnesio, aparte de la función como tal, como mineral, tiene que ver en el hueso, tiene que ver en el músculo, tiene que ver en el cerebro, tiene que ver en el intestino y es el cofactor el mineral más utilizado como cofactor en el cuerpo, ¿ya? Entonces, 100% necesario. Y le pondría a un antioxidante. Que en el antioxidante yo puedo ser más flexible y puedo decirte, puedes variar. 6 meses de un antioxidante, 6 meses de otro antioxidante. Me gusta mucho usar los sueros como antioxidantes. Porque los sueros son una bomba de antioxidante. Yo sé que hay mucho mito y hay mucha discrepancia alrededor de los sueros, en especial del suero de vitamina C. Sí, pero hay mucha evidencia atrás de eso, en donde la vitamina C ejerce función no solo como antioxidante, sino también como modulador del sistema inmune. Y para que funcione, tienes que llegar a dosis muy altas que llenen depósitos de órganos primarios, secundarios y terciarios. Eso no logras poniéndole una pastillita efervescente diaria, ¿ya? Entonces, un buen antioxidante que puede ser en suero, periódicamente, no te digo que tiene que ser semanal, pero periódicamente, quizás una vez al mes o cada 2 meses, y un antioxidante oral diario, ¿ya? Porque sí generamos mucho estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo te lleva a la inflamación y te lleva a que las células que están ya, digamos, degeneradas y que deberían sufrir apoptosis, que es la muerte celular, y eliminarse, cuando hay demasiado estrés, suelen no eliminarse, entonces se acumulan, por así decir. Y los antioxidantes lo que hacen es pegarse a este radical libre y ayudar a eliminar la célula muerta. Hablaste del cortisol. El cortisol, la hormona del estrés,
¿tiene también cambios en la etapa de la menopausia? 100%. Empezando por el hecho del sueño. Si tú no duermes bien, tu cortisol se va a elevar. Y si tu cortisol está elevado o alterado, tampoco vas a dormir bien. Ahí es un juego entre las dos, ¿ya? Pasa mucho, por ejemplo, es muy frecuente que hay problemas para conciliar el sueño, o sea, para quedarse dormidas, pero también hay problemas del mantenimiento del sueño. Y es típico que se despierten entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana, en donde hay un pico de cortisol natural. Pero ese pico de cortisol natural no debería despertarte. Si te despierta, eso es una alarma para un desbalance en el cortisol. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una señal. Otra señal es el pico de cortisol que debería despertarte es el de las 6 de la mañana. Obviamente para eso también tienes que tener un ciclo circadiano bien estructurado, porque si es que te duermes a las 2 de la mañana y te despiertas a las 10 de la mañana, claramente el pico de las 6 tampoco te va a despertar. Pero si tienes un ciclo circadiano adecuado, un ciclo del sueño adecuado, el pico de las 6 debería permitirte despertarte con energía. Si te despiertas fatigada, si te despiertas cansada, si estás todo el tiempo con una fatiga crónica que no logras explicar, pese a que duermes, hay otro desbalance en el cortisol. Durante el día pasa lo mismo. Es normal que durante el día tengamos picos de cortisol y que hay el trabajo y que la familia y que no sé qué. Sí, siempre. Es imposible vivir sin estrés. Yo por lo menos en consulta no es que te pregunto, ay, ¿te estresas? No, te pregunto, ¿qué tanto te estresas? ¿Ya? Entonces, durante el día también hay estos momentos y pasa en la media tarde, por ejemplo. Y algo que es muy útil o que a veces uso yo como medio de prueba es el café. Porque tenemos una cultura que toma bastante café y tendemos a tomar café como ese mecanismo de estoy cansada, me voy a tomar un café. Sí, pésima idea en la tarde. Exacto, que es una pésima idea en la tarde. Entonces, si te tomas ese café en la tarde, tu cortisol está siendo impactado. Y depende cómo respondas las siguientes horas de ese café, ya me da a mí señales de cómo está tu cortisol. Y por supuesto que también se puede medir cortisol en sangre. Sí, por supuesto. El otro día hablando con una especialista también en preparación a este trabajo, me decía una cosa que yo nunca había escuchado. Y ella me decía, endocrinóloga, que la falta de estrógeno es la única deficiencia hormonal que causa estragos graves en el ser humano, que no tiene una terapia pues estandarizada, ¿no? Me hablaba de pues las hormonas que te tienes que tomar cuando tienes problemas de tiroides, un montón de otros tratamientos que son hormonales para tratar diferentes condiciones. Y en el caso, sucede mucho en general con las condiciones de salud de la mujer. Hay ¿qué será? Una ola de información y despertar al respecto de cómo se instalan la T de cobre, por ejemplo, y esos aparatos intrauterinos para controlar el embarazo, que además ya se están empezando a tratar con medicina del dolor. Cuéntame un poquito al respecto de las teorías o los pros y los contras del reemplazo hormonal para la menopausia. A ver, hay mucho miedo, hay mucho temor alrededor de las hormonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en el que en el mismo saco, digo yo, se metió a mujeres con menopausia obesas, fumadoras, hipertensas. Se les dio las hormonas y y mujeres sin nada, ¿no? Mujeres control, digamos. Y algunas de ellas desarrollaron cáncer. Entonces, la conclusión fue que la terapia de reemplazo hormonal produce cáncer. Y eso no es así, porque yo no puedo comparar una mujer de hábitos saludables versus una mujer fumadora hipertensa. El riesgo cardiovascular de esa mujer es mucho mayor. Entonces, no puedo comparar zanahorias con tomates, ¿ya? De ahí parte un miedo al usar las hormonas. ¿Qué creo yo que es importante? Es que las hormonas tienen que ser supervisadas. No todas las mujeres son aptas para usar hormonas.
y tampoco son aptas para usar cualquier tipo de hormona. Si yo tengo una mujer que tiene antecedentes de migrañas o que tiene antecedentes de trombos en las piernas porque cuando estaba joven empezó a usar anticonceptivos y le salió un trombo en la pierna o un embolismo pulmonar, claramente no le puedo dar hormonas en la menopausia. Si es que tengo una mujer que tiene antecedentes de cáncer de mama, no le puedo dar hormonas. Pero si yo hago una buena historia clínica, que es lo que hacemos en medicina funcional, la historia clínica dura prácticamente 1 hora, solo de historia clínica. Te llego a conocer y llego a conocer tus necesidades, no debería haber temor de usar hormonas si se usan bien, ¿ya? Ahora, ahí está, yo uso hormonas bioidénticas. Las hormonas bioidénticas son hormonas derivadas de plantas, ¿ya? Y esto es algo nuevo, relativamente nuevo, en especial en Ecuador, ¿ya? En otros lugares van décadas usándose. Las hormonas bioidénticas son de la misma estructura molecular que las hormonas, digamos, sintéticas o derivadas de animales, ¿ya? Pero vienen de plantas. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, yo puedo extraer, o sea, no yo, pero el laboratorio puede extraer del camote un extracto de testosterona. Que, por ejemplo, la testosterona es una de las hormonas que también tiene deficiencia la mujer en la menopausia y no se le presta suficiente atención. El ginecólogo, típicamente, o ginecóloga, no te va a dar testosterona, ¿ya? Pero la testosterona tiene que ver con tu hueso, con tu músculo, con tu líbido sexual, con tu energía y tiene mucho que ver con la parte cognitiva. Entonces, la testosterona te da como esa avidez mental que muchas veces en la menopausia pierdes. Entonces, para mí, de las hormonas que más me gusta implementar en la terapia de reemplazo hormonal en combinación con las otras, si es necesario, ¿ya? Entonces, bueno, puedes sacar del camote la testosterona, de la soya o del ñame silvestre el estrógeno, depende de la necesidad de cada uno. Igual la progesterona, y tenemos más variedad. Podemos usar pregnenolona, podemos usar DHEA, que son precursores de hormonas sexuales también. Lo que a mí me gusta mucho de esta terapia es que esta terapia es muy dirigida a la necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Como son fórmulas magistrales, yo puedo pedir que me formulen la crema o la dosis de la pastilla a lo que tú necesitas, ¿ya? Ya. Versus, por ejemplo, un spray de estrógeno que se usa mucho, que tampoco hay nada en contra de esos, ¿no? También se utiliza y se utiliza porque funcionan, no es que están mal. Al igual que las bioidénticas tampoco están mal, pero no, como son nuevas, se están empezando a usar y tienen muy buena evidencia al respecto. Pero claro, es algo que todavía no está, digamos, 100% aceptado por toda la comunidad médica. Pero bueno, el spray de estrógenos, tú tienes un límite. Según los estrógenos y según los síntomas que estés presentando. Okay. Probablemente no puedas exceder 3 puffs. Versus la crema bioidéntica, en la que podemos ir regulando la dosis por 0.5 gramos de crema, que es nada, ¿ya? Entonces, a mí me parece muy bonito tener la posibilidad de modular las dosis que necesitas, la dosis de que cada paciente necesita. La una puede necesitar, ¿qué te digo?, menos de 1 gramo, la otra puede necesitar 0.7, otra puede necesitar 1.3 y podemos hacerlo. ¿Y estas dosis tú determinas después de un solo examen de sangre? Se parte de un examen de sangre. Se hace un cálculo y según ese cálculo se planifica la dosis. Ya. Empiezas la terapia con esa dosis y según síntomas y exámenes de control que se hacen periódicamente, vemos si es que estás bien en esa dosis o se reajusta la dosis. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la terapia de reemplazo hormonal? A ver, las migrañas. Las migrañas suele pasar mucho, en especial con los estrógenos. También puede haber un poco de pérdida de cabello, a veces, dependiendo el caso. Alguno de los temores más grandes sí representa el cáncer o en una terapia que no esté bien ajustada, que vuelvan a haber sangrados irregulares. Okay. ¿Ya? O que, por ejemplo, si es que tienes miomas, que es muy común, presentes crecimiento del mioma. Ya por eso siempre hay que proteger el útero, que también se hace con progesterona. ¿Ya? Entonces, que vale la pena tener porque muchas veces pensamos que es puro estrógeno y eso es todo. Y eso puede llevarte a desarrollar la mayor cantidad de efectos adversos, como son los sangrados, como es un cáncer de endometrio, como puede ser un cáncer de mama. ¿Ya?
Pero de ahí, nada más. ¿Y se usa esta terapia por el resto de la vida? Porque como no va a volver. Podrías. O sea, a ver, no se usa para toda la vida. Okay. Se usa mientras estás transitando esta etapa y tu cuerpo pasa por esa adaptación de la que conversamos. Cuando tu cuerpo se adapta a este nuevo funcionamiento, digamos, la terapia se desescala. Ok. Pero también, a ver, hay mujeres que van en terapia de reemplazo hormonal 10 años y no pasa nada. Bien, porque sí hay un montón de temor. Claro. Y creo que es válido. ¿Cuáles son los síntomas de este periodo de menopausia que no se pueden contrarrestar con la terapia hormonal? ¿Existen? Los síntomas que no Sí. se puedan contrarrestar. No, hay síntomas que son un poco más resistentes, digamos. Ya, por ejemplo, y depende qué tipo de hormona también puedas usar. Uh-huh. Te pongo el ejemplo de una paciente que no tolera estrógenos. Entonces está en terapia con testosterona en una dosis regular y no era suficiente. Añadimos progesterona según sus síntomas, porque la progesterona según sus síntomas era lo que mejor le iba a ir. Al mes y medio más o menos que está ahora, prácticamente los calores están eliminados, los problemas de sueño están resueltos. En ella se manejó un poco más la parte emocional, que era lo que más desafíos le estaba presentando. Y para el punto de hoy, que son prácticamente 4 meses de terapia, 80% del cuadro está resuelto. Entonces, la idea es escoger bien qué es lo que necesita según los síntomas. Pero que decir que hay un síntoma que no se pueda resolver, yo te diría que no. Porque ese síntoma probablemente si no se resuelve, no es por la hormona, sino porque hay algo más de tu estilo de vida que no te está apoyando. Nunca es solo la hormona. Bien, se nos va acabando el tiempo. La verdad es que es una conversación súper interesante y espero que sea la primera de varias. Me faltó preguntarte al respecto de los suplementos alimenticios para la etapa de la menopausia en particular. ¿Hay algo más que se nos está escapando? Yo le pondría los 4 que discutimos, vitamina D, omega, magnesio, un antioxidante. Y ahí le añado o le podríamos añadir según los síntomas. Entonces, por ejemplo, si es que tú lo que estás teniendo es mucha dificultad en la parte emocional, como más ansiedad, que estás teniendo pensamientos un poco más intrusivos, puedes añadir un adaptógeno, por ejemplo. Los adaptógenos son plantas, raíces, hongos que tienen la capacidad de modular tu sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puedes usar una ashwagandha, puedes usar rodiola, puedes usar reishi, que es el hongo madre, y lo que van a hacer es ayudar a que esos picos de cortisol que estás teniendo disminuyan. Otro suplemento que me gusta también mucho en menopausia es la colina. La colina es un suplemento, la colina es un precursor de todos los neurotransmisores de tu cerebro, uh-huh. De todos los que a veces les llamamos como las hormonas, la serotonina, la adrenalina, la dopamina, que te dan la sensación de bienestar. Al ser precursora de todas ellas, apoyamos al sistema nervioso, apoyamos mucho también al sueño, porque también apoya la melatonina. Entonces es una buena herramienta para las pacientes que tienen problemas de sueño y problemas anímicos. Uh-huh. En cuanto a los calores, si es que no estamos para hacer terapia de reemplazo hormonal o no quieres todavía empezar la terapia de reemplazo hormonal, que es completamente respetable, fitoestrógenos de plantas también se puede usar, extractos de plantas para ayudar a los calores, ayudar un poco a la lubricación. Ahí el mito urbano es la planta del higo. Sí, por ejemplo, puede ser planta de higo, puede ser el ñame silvestre, que también ya se consigue, la soya en cualquier presentación, básicamente. ¿La soya en salsa de soya? No, soya en planta. O sea, la vainita, digamos, que ¿Como tiene el sus edamame? hojas, como el edamame. Ok. Uh-huh. ¿Eso se consigue acá? Sí. En el supermercado. ¿En el supermercado? Ajá, sí hay. ¿En el mercado? ¿O es importado? El edamame como tal, sí es importado. O sea, la soya, la vaina de soya no es una planta que se consigue fácilmente. No tanto. Acá. Uh-huh. ¿Qué más? Pero sí puedes encontrar extractos, que muchas veces como tal, tal vez como tenemos tanto higo, tú dices, ay, la plantita de higo y me hago el té y tal. Pero sí puedes, ahora es mucho más fácil conseguir extractos de plantas. ¿La hoja del higo o el higo?
Las dos cosas. Ok. Las dos cosas, o sea, es mucho más fácil y lo que generalmente se hace y que yo preferiría que se haga es la hoja hecho té. Porque el higo, rara es la persona que se come el higo tal cual. Se come pues hay en que comer dulce de higo. con almíbar y con miel, claro. Y ahí ya me juega en contra la queso. insulina y Obvio. pan. Entonces ahí está la cosa. Ok. ¿Cuáles, y un poco ya también para terminar, cuáles son las dudas más frecuentes? Aquí hiciste un taller recientemente sobre la menopausia. ¿Qué es lo que más miedo le genera a la mujer al respecto de la menopausia? A ver, el uso de hormonas, o sea, usar o no usar. Un problema que yo tengo también mucho, o sea, que se me presenta mucho en consulta es el bajo líbido. Sí. No se maneja, no se trata. La terapia hormonal clásica de estrógenos y progesterona no hace mucho por ahí que digamos. Esta terapia que me acabas de comentar de reemplazo hormonal no te soluciona. La de estrógenos y progesterona ayuda, sí, pero no está 100% dirigida al líbido sexual. Líbido sexual está dominado por la testosterona. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí entra el hecho de que la gran mayoría de ginecólogos no te da una testosterona. Entonces, sí vale la pena ese tipo de suplementación en hormonas. Yo creo que los problemas o las dudas más fuertes son usar o no usar hormonas. ¿Qué hago con el líbido sexual? Resequedad vaginal. ¿Qué suplementos son los mejores en esta etapa? Y algo importante dentro de la resequedad vaginal, que va más o menos por ahí, es la incontinencia urinaria. Cuando hay resequedad vaginal y con el lapso del tiempo, esto no es tan inmediato, pero con el pasar del tiempo puede existir un prolapso. Y ese prolapso, claro, es doloroso. O sea, hay muchos aspectos que engloban este tipo de desbalances o de trastornos que se presentan cuando no se trata la resequedad vaginal en la menopausia. Entonces, ese también es algo que me ha pasado. El prolapso, entonces, explícanos un poquito, ¿qué es? ¿Y cómo qué relación tiene entonces con la resequedad vaginal? Cuando tienes mucha resequedad vaginal, pierdes laxitud de las paredes de la vagina. ¿La flexibilidad? Sí. Cuando empieza a haber esta, digamos, falta de elasticidad o de flexibilidad, puede caer es la vagina, pero puedes tú incluso tener por fuera el cuello del útero, ¿ya? Que gráficamente, o sea, para que se imaginen, es como si tengo la vagina como tal, es un tubito, ¿verdad? Digamos que es un tubito y está descendida. Es como cuando tenemos descenso de vejiga y hay incontinencia urinaria. Ok. Ya, algo así similar puede pasar, pero en la vagina, ¿ya? Eso se previene usando estrógenos vaginales, por ejemplo. No necesariamente tienes que usar el spray o la pastilla, pero sí óvulos. Puede ser o una crema de estrógeno bioidéntica, es otra opción. Eso es algo que lo tengo presente porque me pasó recientemente varias ocasiones en este año en consulta. Y claro, o sea, son casos que ya pasan quizás en una mujer que no hizo ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal y empieza a presentar este tipo de problema a los 70, 75 años. Pero son cosas que a la final requieren cirugía. Entonces, si se puede prevenir, qué mejor. Absolutamente. Y es realmente una cosa de la que se habla muy poco. Genial. No sé si hay algo que me estoy olvidando así de los temas. Seguimos en lo general porque realmente son cosas muy específicas que nos quieras comentar antes de terminar. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que el mensaje podría ser que no hay necesidad de esperar a estar o a sentirte mal o a estar en una época en donde tu salud está sintiendo el declive, sino es momento de actuar. Este es el momento en el que tú dices, me pongo mi propia camiseta y actúo en mi estilo de vida. Si no corriges tu estilo de vida, y por eso a la medicina funcional también se le conoce mucho como la medicina del estilo de vida, te predispones a muchísimas enfermedades. Y la gran mayoría de las enfermedades de hoy son prevenibles. Entonces yo soy muy de la idea de trabajo hoy para a los 60, 70 poder valerme por mí misma. Poder ser un adulto funcional, un adulto mayor funcional, poder tener músculo suficiente para sostener mi esqueleto y yo poder pararme sola, preparar mi comida, caminar,
¿me entiendes? Yo creo que hoy se trabaja para lo que quieres después de 50 años. Total. En el episodio anterior de Focus hablamos sobre el bienestar financiero y la planificación para la vejez y nos contaba Francisca Lanús que se calcula la vida de la mujer, incluso los ingresos que tienes que tener hasta los 90 años, con lo cual esto realmente te cae no al final de la vida como se pensaba antes, sino en la mitad de la vida. Exacto. Te agradezco un montón por tu tiempo, por la información. ¿Dónde te podemos encontrar si es que hay alguien que quiera buscarte, buscar el contenido quizá que produces y también encontrarte para consulta? Bueno, les dejo mi usuario de Instagram, que es DRA Elizar Eid. Y me pueden encontrar en Kirei Center. Estamos en el Potrero del Lumbicí. Somos un centro de medicina funcional con varias especialidades, con varios servicios. Entonces, bienvenidos siempre. Muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, espero que te resulte útil esta conversación. Gracias por mirarnos en YouTube, por escucharnos en Spotify. Ponnos like, déjanos unos comentarios y sugiérenos temas. Estamos contigo en el próximo episodio. Esto fue Focus, un podcast de la hora. Chao.